Hola chicos, mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a dibujar unos árboles con lápices de grafito sobre un papel fabriano estilo sketch de 90 gramos. Digo unos árboles porque en realidad es un árbol pero atrás se ve otro, así que ya pasarían a ser varios elementos. Tal como se puede observar, tracé dos líneas verticales y desde ahí empecé a trazar líneas levemente en diagonal que van a representar lo que son las ramitas del árbol. Fíjense bien que empezamos de una manera muy relajada con un trazo muy suelto, nada todavía de ningún tipo de detalle, todo muy esquemático y simple tal como se pueden ver en este momento. Bueno, en todo caso estamos utilizando un lápiz de la gama de los H, que siempre les recomiendo que utilicen ese para los bocetos porque nos entrega un trazo muy definido, muy limpio también, que nos ayuda mucho a trazar las líneas esquemáticas del dibujo. También podrían utilizar un lápiz de la gama de los V porque igual es un dibujo que tiene mucha textura, entonces no importa tanto si ensuciamos un poquito con lo que son los trazos iniciales. Igualmente yo prefiero hacerlo con lápices de la gama de los H, tal como se puede ver. Bueno, tracé varias líneas que son en diagonal como les digo y también algunas en horizontal. Si se dan cuenta, tracé lo que es un árbol que está aquí en el primer plano y detrás de él hay otro más. La idea es más o menos tener un boceto bien trabajado, bueno, dentro de lo que es la simpleza también del sketch o del boceto. Y después empezamos a rellenar lo que es ya las mismas ramitas que trazamos anteriormente. Tal como se puede ver, no es un trabajo demasiado detallado, o sea, es algo bien simple de hacer. Cuando ya tenemos más o menos las ramas más claritas, rellenadas, empezamos a también lo que es trabajar el relleno, pero ya con un poquito más de detalle, y podemos utilizar un lápiz 0,5, un portamina 0,5 HB, que nos permite un trazo ya mucho más definido, más oscuro también, dependiendo de obviamente la presión que nosotros le marquemos obviamente al lápiz, pero es todo bien simple. De hecho todavía no trabajo ningún detalle. De hecho, por ejemplo, estas ramitas que son más oscuras, fíjense bien que yo las trazo como muy sutiles al principio, igual, como muy esquemático, como que la idea no es que tomen el lápiz y empiecen a trazar con cuidado, no. Lo que busco aquí, por lo menos en mi caso en particular, es hacer un trazo en donde se disfrute mucho el movimiento de la mano, el movimiento libre, o sea, es algo que no tiene restricciones de ningún tipo. La idea es ir fluyendo con el dibujo, así de simple. Donde se unen las ramas con lo que es el tronco del árbol, fíjense bien que se ve algunas especies de líneas que tienen como forma de círculo. Es importante que las marquen también, después lo vamos a trabajar más en detalle, pero justamente la raíz, casi por decirlo así, de las ramitas, o sea, donde se incrustan o desde donde salen, digamos, desde el árbol hacia el exterior. Entonces ahora ya estamos sombreando un poco más. Fíjense bien que también trabajé lo que son líneas verticales que van a darnos la sensación de corteza de un árbol, que obviamente tenemos que intentar replicar ese mismo efecto que se ve en los árboles, ¿cierto? Que es algo bien fácil de hacer, no es algo muy complicado y la verdad es que se disfruta mucho. Bueno, si ustedes me preguntan qué papel utilizar para un dibujo así, les recomendaría que sí o sí tiene que tener un papel, tiene que tener lo que es el papel un poco de textura, o sea que no utilicen por ejemplo la cartulina opalina lisa en ningún caso, por el hecho de que es muy lisa, o sea la superficie es demasiado uniforme y aquí buscamos que hayan superficies un poco irregulares, o sea con muchísimo relieve, que se marque bien lo que es la línea del lápiz, y para eso un lápiz o un papel, digamos que un papel de unos 90 gramos por lo menos. En este caso estoy utilizando un papel de 90 gramos, como les dije, un papel fabriano estilo sketch, que es muy bueno, muy útil también, pero también podrían utilizar un papel de muchos más gramos. Eso va a depender básicamente, no hay ninguna regla específica para eso. Ustedes tienen que ir probando simplemente. Y tal como pueden ir viendo el video, todo lo trabajamos en base a líneas muy simplificadas, o sea, no entramos en ningún tipo de detalle todavía. Fíjense bien que aquí en la zona inferior estoy trabajando algún tipo de relleno también, pero ya no perteneciente a lo que son los árboles, sino que representaría lo que es la vegetación que está justo debajo. La vegetación que rodea obviamente al elemento aquí de interés que son los árboles. Bueno, este trazo podría entrar en la categoría de sketch o boceto todavía, sin duda, y la verdad es que es un estilo de dibujo que a mí me fascina mucho, o sea, es muy relajante poder empezar a hacer este tipo de líneas muy sutiles
porque la gracia es que no está sujeto a ninguna regla, o sea, no, por ejemplo, es muy distinto dibujar un retrato o algún animal realista o cosas así, porque ahí sí requiere mucha más disciplina. En este caso tienes que simplemente dejar fluir la imaginación. Bueno, este libro lo estoy haciendo en base, perdón, este dibujo lo estoy haciendo en base a un libro que se llama Drawing Nature, creo que era, no me acuerdo nunca el nombre, pero es un libro de un artista, no me acuerdo la nacionalidad ni el nombre del artista, solo como que tengo una imagen, así como una imagen solamente de él, pero es un artista especialista, él ya tiene como 90 y tantos años, y él es especialista en dibujar paisajes, árboles y cosas de ese estilo, y la verdad es que cuando uno ve los dibujos de él son realmente increíbles, o sea, digamos que yo me baso en lo que él hace, pero no los intento hacer como una copia. Ese es como mi objetivo, o sea, no hacerlos exactamente igual a lo que se puede ver en la imagen, sino que añadirle algunas cositas, quitarle algunos otros elementos. Aparte que nunca me ha gustado copiar algo exactamente. Siempre me gusta, como que soy muy dado a mis ideas, o sea, como que me gusta hacer algo ya por mí. Por eso que no me gustan tanto, por ejemplo, los retratos, porque tienes que ser demasiado fiel, o sea, no tienes prácticamente demasiada creatividad, más allá del trazo creativo, algo más emocional no hay. Bueno, pero el punto es que continuamos trabajando aquí lo que se puede ver, que son las ramas. Aquí estamos trabajando algunas ramas del árbol que está en el fondo, que se ve bien oscuro, y continuamos trabajando en la zona inferior. Bueno, como les comento, a diferencia de este dibujo, los paisajes que hago al canal, que son como los videos más exitosos que tengo aquí en YouTube, la mayoría de esos paisajes los realizo sobre un papel de 160 gramos. En este caso estamos utilizando un papel con mucha menos textura, con 90 gramos, y el gramaje, claro, es mucho más suave, no es tan texturado, pero el resultado también se nos acomoda muchísimo para este dibujo. Por ejemplo, de hecho, por eso preferí hacer este dibujo en este papel y no en el otro, porque en el otro de alguna forma me gusta trabajar más paisajes más pequeños, o sea, los que subo a YouTube son muy chiquititos, son como que divido la hoja de tamaño A4 en dos. En cambio este dibujo sí lo hice más grande, para que se hagan una idea. Pero el resultado, como les digo, va a depender muchísimo de las circunstancias, de la, digamos que paisaje que intenten realizar, de la fotografía que se basen, de la mano también del artista y de muchos otros factores. Entonces no hay una ley, o sea, no porque a mí me haya salido bien este dibujo en un papel de 90 gramos, a ustedes también les puede salir así. Quizás a otros les va a salir bien también en un papel con menor gramaje, o sea, es todo muy relativo. Simplemente les voy comentando para que se hagan una idea más o menos general, pero al final de cuentas ustedes tienen que ir probando. Esa es como la reflexión final. Y bueno, continuamos de esta forma trabajando, como se puede ver. Bueno, tengo la voz un poco ronca por el hecho de que ayer vi el partido de Chile, entonces fue como que grité mucho, entonces quedé como con la voz un poco desgarrada o algo así. Y no sé, estos días como que he tenido la voz ronca, pero ni siquiera estoy resfriado, así que no sé por qué razón. Yo creo que estoy creciendo, sí. no. Bueno, fuera de broma, continuamos trabajando. Fíjense bien que tras lo que es una sombra, mire, analicen bien este detalle. Una sombra que está justamente en el lado izquierdo del árbol que está en el fondo, pero es una sombra que comienza muy oscura desde este árbol que está aquí en el primer plano y se va, digamos que, atenuando conforme se va moviendo hacia el lado izquierdo. ¿Esto qué nos quiere decir? Como siempre les he comentado, que en el arte hay que dar muchas sensaciones, simplemente nos da la apariencia de que el árbol que está aquí más cerca de nosotros está proyectando una sombra en el árbol que está en el fondo. ¿Entienden? Estoy convencido que van a entender ese concepto para que ustedes también puedan aplicarlo a sus propios dibujos. No es necesario que hagan el mismo, pero sí es siempre bueno entender cómo se comporta la luz, cómo distintos elementos pueden proyectar sombras, luces, contrastes, colores incluso. Bueno, a colores aquí no lo vemos, pero sí el color se refleja muchísimo. Y eso, o sea, es muy importante siempre saber cómo se relacionan los elementos de un dibujo entre sí. Podemos utilizar muchísimo esta técnica para potenciar efectos fotográficos. De hecho, la base como del hiperrealismo sobre todo son los efectos ópticos. Es uno de los pilares fundamentales. Pero bueno, digamos que este dibujo tampoco es hiperrealista en ningún caso. Este dibujo podría ser realismo. Sí, es muy similar a lo que es el realismo.
dibujo de naturaleza, dibujo de paisaje, en fin. Igualmente a mí me encanta cuando en los dibujos se ve lo que es la mano del artista. Nunca me ha gustado ese efecto demasiado fotográfico. O sea, no me ha gustado hacerlo, pero sí me gusta observarlo en otros artistas. Pero en este caso, pienso que, por ejemplo, el dibujo de paisaje para mí es fundamental que sí se vea el trazo. O sea, encuentro que le da ese plus, que queda bonito, que se ve en el fondo del oficio, que nos cuenta una historia un poco cómo el artista hizo la obra al final, cómo inventó al final la obra. Y bueno, continuamos de esta manera. Si se dan cuenta, el árbol que está en el fondo está un poco más oscuro que este que está aquí en el primer plano. Lógicamente después quizás podemos ir equilibrando un poquito lo que son los tonos, pero por el momento me gusta. Intenten de que las ramas que están obviamente saliendo del tronco del árbol o de los árboles no sean exactamente lineales, sino que vayan tomando distintas direcciones conforme van avanzando. Entonces pueden hacer una línea en diagonal hacia arriba, después otra línea en diagonal hacia abajo, otra línea en horizontal, en vertical, así, para que dé ese aspecto más de digamos que naturaleza, o sea, que ese aspecto más, por decirlo así, más random, que no sea tan estructurado, que no se vea como una intervención humana. ¿Ya? Ese es como el objetivo. Si en el fondo es dibujo de naturaleza, que es muy libre, muy suelto, es un trazo muy relajado, muy bonito. Y bueno, hay muchas razones para dibujar este tipo de cosas. Aprendes mucho, pero sin duda creo que lo que más se aprende, según lo que podría decirles así muy rápidamente, es simplemente el tema de la textura, por un lado, y el resto, la profundidad de campo, podríamos decir casi como fotografía. Creo que sin duda esos dos elementos se aprenden muchísimo dibujando este tipo de cosas. Bueno, la técnica con el portamina 0,5 HB es muy simple, o sea, tienen que sombrear acercando lo que son los dedos a la punta del lápiz y ejerciendo bastante presión, porque tienen que acercar los dedos a la punta del lápiz simple, para que no se les rompa la mina del portaminas, que es bien delicada también, si no la tratan bien. Entonces lo hacen así y les va a quedar perfecto. Y cuando vienen a hacer zonas más tenues, o cambian a un lápiz de la gama de los H, o alejen lo que es la mano de la punta del lápiz, tómenlo más del potito, o sea desde más atrás, y empiecen a ejercer muy poquita presión, casi que el propio peso del lápiz y de su mano, sin ejercer ningún tipo de fuerza. Vayan rellenando la zona que ustedes deseen. Sobre todo esto sirve mucho para el cielo, para las nubes, para zonas así. Pero fíjense bien que prácticamente todo el dibujo lo hice con el portamina 0,5 HB, o sea, nos sirve para muchísimas cosas, es polifuncional, sin lugar a dudas. Aquí estoy añadiendo mayor densidad de ramas. Si se dan cuenta, en la zona inferior del dibujo también tracé lo que es hierba, vegetación, pasto, y ya se ve el dibujo muchísimo más natural, se ve más real, casi como un paisaje ya que uno podría ver en alguna zona rural, ¿no es verdad? Esa es como la idea. Tal como se puede observar, siempre estoy utilizando un papel que me sirve para apoyar mi mano, que como siempre les he comentado es un papel que tiene varias funciones. Digamos que en realidad no sé si varias, pero tiene una importante, que es que no manchemos el dibujo con la grasa de nuestra mano, que es algo que suele suceder, que suele pasar que cuando estamos trabajando este tipo de dibujos, la mano mancha lo que es la hoja de trabajo, y muchas veces marcamos lo que son las huellas digitales, porque por ejemplo si trabajamos la mano, lo que es la aplicación del lápiz, tal como se puede ver con las manos en esa posición, en general vamos a simplemente digamos que desplazar lo que es el grafito de una zona a otra, y vamos a ensuciar mucho, además que nosotros mismos también nos vamos a ensuciar. Pero por ejemplo si ustedes toman el lápiz y marcan con lo que son la yema de los dedos, les van a quedar las huellas digitales, tal como se trabaja en criminalística o en estos casos de detectives y de asesinos en serie, que se ven las huellas digitales. Es prácticamente lo mismo, aquí se marcan, pero obviamente es muy malo porque el dibujo nos queda sucio, a menos que la zona que ensuciemos, digamos que apliquemos una sombra total o se vea totalmente oscura. Ahí sí nos puede quedar muy bien, pero digamos que no es algo totalmente recomendable. O sea, siempre les recomiendo trabajar con mucha pulcritud dentro de lo que es
el material lo permite, porque por ejemplo en el grafito si podemos trabajar así, yo en general nunca tengo problemas. Pero por ejemplo técnicas como lápices carboncillo, lápices pastel para mí no es tanto, porque los colores no manchan demasiado, los colores son fáciles también de limpiar, pero hay una técnica que sí es muy complicado todo este tema, que son los carboncillos, y ahí sí es muy complejo quitar lo que es la mancha, es complicado corregir el dibujo, y además que nos mancha muchísimo. Por ejemplo, muchas veces tú estás trabajando y después te manchas la mano y después te rascas la nariz, te rascas, no sé, la cara, o te tocas algo, lo que sea, y te vas a volver a manchar esa zona. O sea, es muy complicado. No sé por qué me puse a hablar de esto, pero a veces me desvirtuó de lo que es el tema. Pero continuamos de esta forma. Fíjense bien que ahí en la zona izquierda trabajé lo que es una ramita que va en diagonal hacia el lado justamente izquierdo, y es una ramita que no se ve ningún detalle, a diferencia por ejemplo de las que vemos aquí más cerca. Y ustedes se preguntarán por qué. Bueno, a medida que nos vamos alejando de la fotografía, ciertos elementos pierden lo que es el detalle en sí. Simplemente podemos ver su valor tonal en términos generales, y el valor tonal es simplemente la cantidad de, digamos que, a ver, ¿cómo se los podría explicar lo que son los valores tonales? Digamos que por ejemplo es casi como la escala de digamos que gris, que alcanza lo que es una zona predeterminada. Por ejemplo, en este dibujo tenemos muchas escalas de valores, muchos tonos. Por ejemplo, la zona más oscura sería las zonas de sombra. En el lado inferior tengo algunas partes muy oscuras, sobre todo aquí en la zona derecha también se puede ver. Hay zonas muy oscuras, claro, esas son bien marcadas tonalmente, mientras que la que marqué recién en el fondo también, digamos que es un tono medio, pero carece de detalle, como les digo. Entonces, a medida que ustedes se vayan alejando, por ejemplo, si en este caso hubiésemos querido agregar algún árbol en el fondo, además de los dos que ya tenemos, podrían haberlo hecho, pero les hubiese recomendado sí o sí que ya no le agregasen ningún tipo de detalle, simplemente que marcasen el valor tonal general y nada más que eso, o sea, que sea algo muy simple. Recuerden que la idea es que también, bueno, eso va a depender mucho también del estilo de dibujo, pero si se dan cuenta, aquí en lo que es el fondo estoy justamente marcando en este momento algunas ramas. Bueno, ahora estoy haciendo lo que es la vegetación abajo, pero recién en la zona superior marqué varias ramitas, pero con un lápiz de la gama de los H, porque como es un lápiz muy tenue, nos permite un trazo en donde la ramita se ve sin ningún detalle, se ve simplemente plana. Y justamente ese es un efecto que nos da profundidad de campo, por eso que les comentaba que en los paisajes se da esta sensación. Y de hecho, como ustedes pudieron observar, todo el dibujo, casi todo lo hice con el Portamina 0,5 HB, porque es un lápiz que la verdad resulta extremadamente cómodo, resulta un lápiz, si bien en algunos dibujos no principal, pero sí en otros nos brinda un apoyo tremendo. En este caso ya ni siquiera nos brinda un apoyo, sino que simplemente fue el dibujo, digamos que el lápiz principal para realizar todo el dibujo. O sea, no cualquier lápiz tiene esa facultad, entonces el Portamina 0,5 HB siempre se los recomiendo. Una excelente opción, cuesta menos de $1, un lápiz absolutamente económico. No piensen que utilizo una marca Masterclass y estos lápices espectaculares. No, es un lápiz, un Portaminas marca, ni siquiera tiene marca, para que ustedes se hagan una idea, o sea, es algo muy simple. Aquí, si se dan cuenta, estoy trabajando lo que son ramitas que van a estar iluminadas, y ustedes se preguntarán ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, podrían utilizar una goma eléctrica, pero a mí no me gusta demasiado. Lo que sí me gusta utilizar es simplemente el lápiz gel blanco, y para darle ese aspecto de volumen simplemente trabajamos lo que es una sombra paralela a estas líneas blancas, simplemente eso. Intenten de que no siempre esté paralela, o sea que no siempre esté al lado en todas lo que es el trayecto de la línea blanca, sino que en algunas partes se pierda un poco lo que es la línea blanca, que aparezca más sombra para que se vea más real, tal como se puede observar en mi caso. Fíjense bien que si no queda como muy prendidas. De hecho, después empecé a sombrearlas más, tal como se puede observar. Fíjense bien que ahí voy sombreando y también voy tapando algunas partes muy pequeñas que quedaron como muy prendidas, como muy expuestas con el lápiz gel blanco. Entonces la idea también es todo, digamos que es tener un equilibrio, o sea, que ustedes tomen la decisión correcta
en base a lo que yo también les voy comentando, pero con mucho cuidado. Si se dan cuenta, justo debajo de esa rama, en la zona inferior del árbol, esa ramita que va hacia el lado izquierdo, trabajé una sombra muy muy sutil. También esos pequeños detalles son los que hacen que un dibujo al final tome un valor añadido distinto, o sea, que sea técnicamente muy bueno. Al final son pequeños detalles. Simplemente ustedes agregando algunas cositas muy pequeñas pueden ir mejorando el dibujo. De hecho, aquí por ejemplo yo vi que el árbol estaba como muy horizontal. Quise romper un poco esta estabilidad, aparente estabilidad de los trazos, trabajando justamente ramas y troncos hacia la zona superior, de manera casi ya mucho más vertical. Y ahí el dibujo quedó de alguna forma más equilibrado en ese sentido, por lo menos yo lo vi así. Claro, no es algo absolutamente cierto para todos, porque todos toman decisiones distintas cuando hacen un dibujo. Finalmente yo no te puedo decir cómo terminarlo, qué cosa hacerles, pero a menos de que me contactes por la página de Facebook, el Facebook, lo que sea. Pero sí te puedo decir que hay cosas que uno tiene que saber cuándo decir, ok, hasta aquí queda el dibujo, no más, terminé, y simplemente dar ya por hecho lo que es el trabajo. Entonces, casi siempre ustedes, bueno, yo siempre les muestro todo el proceso prácticamente del dibujo, y siempre me ha gustado que ustedes en el fondo analicen por sí mismos y decir, oye, ¿a cuándo Max terminó de hacer el dibujo? Mira, hizo eso y de ahí dejó de dibujar. Entonces que ustedes como que vean lo que hacen otras personas, en este caso yo, y como que en base a eso también empiecen a formar sus propios métodos de trabajo. O sea, en ningún caso quiero decirles cómo hacer un dibujo al final correctamente, simplemente les voy como relatando cómo yo lo hice y que eso ustedes lo puedan hacer. Si no, al final es fome y es aburrido que uno les diga todo, por ejemplo, a las personas y hagan cosas simplemente por mecánica, pero no se pongan a cuestionar por qué esto, por qué lo otro. Esa es como la idea, la principal idea. Estoy seguro que de hecho les ayuda muchísimo más que los tutoriales sean así. Estoy absolutamente seguro y convencido de eso. Fíjense que en la zona inferior trabajé también lo que son estas líneas que van en diagonal, que es hierba, vegetación, pasto, que también es muy esquemática, muy simple, y el portaminanza es perfecto para eso. También fui añadiéndole algunas líneas justamente donde nacen casi las ramitas de los troncos, unas líneas que son casi en circular, muy esquemáticas, y bueno, desde ahí digamos que nace lo que son obviamente estas ramas, estos troncos muy pequeños, pero creo que quedó muy bien en ese sentido. Aquí estoy trabajando lo que es la zona superior, lo que pasa es que con la cámara no alcanzaba a salir todo el dibujo, o salía, pero en lo que son los extremos de manera vertical se habría visto lo que es el escritorio y se habría visto muy pequeño el dibujo. Entonces prefiero hacerlo así, por parte, pero que igualmente se entienda el proceso. Si al final esto igual se repite, si se dan cuenta que en la zona superior simplemente estoy replicando lo que hicimos en todo el resto del dibujo. Continúo haciendo esa ramita, continúo añadiendo algún tipo de detalle, sombreando algo más, pero todo es muy esquemático, muy simple. Un dibujo absolutamente recomendado para todos. Y así quedó finalmente. Y como siempre, recuerden que pueden suscribirse al canal para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior y nos vemos mañana. Chao.